Lo que muchos empezábamos a plantear ha llegado de forma repentina y seguramente antes de lo esperado. La realidad es que el Chacho Coudet deja de ser entrenador del Real Club Celta de Vigo. ¡Grande Leo! Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. ¡Marcó el Príncipe de las Pues efectivamente, después de esta crisis de resultados, muchos ya empezábamos a pedir un poquito más de responsabilidades para Eduardo el Chacho Coudet, para entrenador del Celta. Y bueno, lo que ha acabado pasando es que de madrugada y por vía de un periodista portugués, mientras en Vigo se recalcaba ese mensaje de unidad que al final no ha acabado siendo, y es que el Chacho deja el Celta después de varias controversias con lo que es la directiva del conjunto celeste. Ya conocemos incluso quién va a ser su sustituto, Carlos Carvajal, un entrenador portugués del que en otro vídeo hablaremos. Hoy vamos a repasar un poco qué ha llevado al Chacho Coudet a acabar saliendo del Celta de esta forma y sobre todo cuáles han sido sus puntos más favorables y sus puntos más negativos desde que llegó el entrenador argentino al Celta. Como digo, después de esta crisis de resultados en la que sumamos 4 puntos de los últimos 24, una cosa así, al final las cosas han acabado cayendo por su propio peso y después de apostar mucho por el entrenador argentino, en su día cuando se le hizo esa renovación para que fuera el entrenador del centenario del club olívico, al final, teniendo en cuenta estos problemas deportivos, otros tantos como pueden ser no entenderse del todo con un director deportivo al que también se le dio mucho peso, acabando por hacer que tanto Eduardo Coudet y el Celta separen sus caminos, algo que yo creo que va a acabar siendo positivo para los dos, pero que no debería empañar demasiado lo que ha hecho el Chacho desde su llegada. Vamos a repasarlo porque si nos acordamos, Eduardo Coudet llega al Celta en una etapa bastante complicada. Habían pasado ya 4 entrenadores en muy poco tiempo, Fran Escribá, Mohamed, Cardoso y por último Óscar García. Llegó a Vigo pues con una idea, la verdad, bastante interesante, porque al final era un equipo plagado de talento que no estaba consiguiendo pues ni materializar ni jugar bien con balón ni demás. Y al final cogió un equipo que estaba en puestos de descenso y creo que a falta de 2 jornadas para acabar la temporada todavía lo tenía con posibilidades de entrar en competiciones europeas. Como digo, llegó con ese 4-1-3-2 del que todos ya conocemos hasta la saciedad. Juntó a mucha gente en la parcela ofensiva, algo que yo creo que es lo que pedía el equipo, porque como digo, había mucho talento y mucho potencial en esa zona. Todo ello, por supuesto, sustentado en la parte trasera por una defensa más o menos firme, pero sobre todo por un pivote como era en su día Renato Tapia, que barría todo lo que los jugadores de más arriba pues no se podían hacer cargo. Recordemos que muchos jugadores no estaban atravesando su mejor momento y con el Chacho pues volvieron a mostrar una versión bastante interesante. Muchos seguramente incluso el pick de su carrera, otros tantos vimos que después de salir del Celta todavía tenían más potencial, como puede ser el caso de Brais Méndez, también Santi Mina, jugador venido a menos que con el Chacho volvió a cobrar un poquito más de protagonismo, Renato Tapia, que venía haciendo buenas actuaciones, pero que yo creo que Coudet le dio esa confianza necesaria para hacerse dueño del pivote. También otros como puede ser Aidú, al que le dio la confianza que necesitaba cuando tenía esos errores individuales y el Chacho siguió apostando por él para que hoy sea el gran central de este equipo. También, por supuesto, a Fran Beltrán, que después de ponerse como un toro y que Renato Tapia bajara el rendimiento, le dio esa oportunidad en el pivote y acabó haciendo una temporada magnífica. Y otros detallitos que tenemos, como pueden ser en la actualidad el caso de Gabri Veiga, al que después del gol el otro día en Almería le veíamos dar un abrazo con bastante significado. Además de esto, nos devolvió a la mayoría la ilusión después de, como digo, una etapa bastante convulsa, después de sobre todo la salida de Juan Carlos Unzué, que empezó a ir la cosa un poquito para abajo y al final, recordamos cosas como cuando intentó mediar entre el presidente
y el alcalde, cuando le tiraba esos guiños a la grada de animación, cuando decía que si las entradas eran muy caras habría que trabajar para bajarlas y que fueran accesibles a todo el mundo. También una buena relación con la prensa, todo se ha dicho, en un momento en el que seguramente cada vez es más difícil por ese hermetismo de los clubes y que al final pues un entrenador cercano siempre acaba transmitiendo más que no haciendo lo contrario. Como ya dije anteriormente, después de esa gran segunda vuelta en el año de su llegada, se le renueva hasta el año 2024, dando a entender que iba a ser el entrenador del centenario del club celeste, del Celta, en ese 2023, y al final parece que no va a llegar. Bueno, yo creo que quizás el Chacho fue un poquito víctima de su propia ilusión, porque si tenemos en cuenta la situación actual en comparación a la situación antes de la llegada del Chacho, no es tan diferente. Yo creo que no es vamos, para llevarse las manos a la cabeza, ni mucho menos para estar decepcionado, pero sí que es cierto que con todo lo que prometió, es cierto que también se le devolvió con mucho poder, ya no solo a nivel institucional, sino a la hora de tomar decisiones en lo que son los fichajes, de lo que luego hablaremos. Pero bueno, como digo, yo creo que se le dio mucho bombo porque al final los números ahí estaban, pero cuando tienes tan poca capacidad para cambiar un poquito lo que es el modo de juego y los rivales te toman la medida, pues lo que al principio te funcionaba, después acabó por no hacerlo. Y es que pasando los puntos negativos que yo creo que fueron lo que llevaron a esta destitución en el mes de noviembre, antes de llegar es que incluso antes de lo que es el Mundial, que podía ser una fecha para hacer un cambio de entrenador, trabajar y demás, no lo haces ahora entre semana, con un partido el sábado y demás, que a ver cómo te sale. Pero bueno, últimamente lo que todos le achacábamos, en primer lugar yo creo que es esa falta de capacidad reactiva, ¿no? Ya no solo de adaptación al rival, porque más o menos el planteamiento era similar enfrentándote al Barça que al Getafe. Del mismo modo también podemos tener en cuenta los cambios o lo que es adaptarte al partido cuando pasan los minutos. Podemos achacarle seguramente muchas veces cambios tardíos, cambios quizás un poco que no somos capaces de entender, y al final con todo eso acababa siendo predecible para los rivales y por supuesto predecible para los aficionados, que ya no sabíamos el 11 de memoria, ya no sabíamos en qué minuto iba a entrar Solari, ya no sabíamos que Cervi iba a partir como titular, jugara bien o jugara mal, y al final pues quieras que no, eso acaba desgastando a la afición y yo creo que también a la gente que manda en este club. En cuanto al tema fichaje, sí es cierto que bueno, se le dio mucho bombo para hacer los fichajes que él quiso y la gran mayoría acabaron saliendo regular o bastante mal. Es cierto que él fue el que propuso la llegada de Matías Dituro, un portero que al final acabó sorprendiéndonos a todos y dando un gran nivel en el año que estuvo cedido, pero después podemos contar a algún jugador capricho del entrenador como pueden ser Franco Cervi, sobre todo, que costó alrededor de 4,5-5 kilos, Thiago Gallardo, el propio Augusto Solari, que jugaba por decreto cuando quizás habría otros jugadores en más forma que el argentino. Y bueno, muchas apuestas que una vez llega un director deportivo que quiere hacer, digamos, un nuevo proyecto y no casa contigo, pues empiezan los problemas. Yo creo que ese es el siguiente punto que tenemos que tratar. El Celta consigue que Luis Campos sea su director deportivo y yo creo que se juega todo a una baza. El portugués ahora mismo, para Carlos Mourinho, debe ser una persona clave en el primer equipo del Celta y para ello pues necesita alguien ya no de la confianza de Luis Campos, sino que case un poquito con la idea, con el proyecto que el portugués tiene. Vimos este verano que no fue así con el Chacho, había bastantes discrepancias entre lo que quería uno, lo que quería traer otro. Llegaron apuestas como pueden ser Williot o Luca de la Torre, que podían tener más o menos nivel, y el Chacho pues al final, si no le entra por los ojos, no les va a poner a jugar más de 4 minutos o incluso no les va a dejar debutar en partido oficial. Y es que esa cabezonería la ha penalizado con otros futbolistas que luego acabaron demostrando un buen nivel, como puede ser el mismo Orbelín Pineda, que está ahora haciendo una gran temporada en el AEK Atenas y que ya está incluso preseleccionado para el Mundial con México. Otro de los grandes debates que hubo alrededor de la figura de Coudet fue el tema de la cantera, sobre todo
con esas disputas con Onésimo Sánchez cuando dirigía al Celta B. No sabemos quién tiene más culpa de los dos, pero lo que sí que es cierto es que muchas veces o había jugadores que quizás merecían oportunidades en el primer equipo y no las tenían, o acababa tirando de los juveniles, o cosas un poquito inentendibles. Es cierto que ahora sí que le está dando bastante bombo a Gabri Veiga, quizás también por necesidad a la hora de buscar un Denis Suárez, que bueno, por dar minutos a jugadores canteranos. El otro día también debutó Pablo Durán en minutos, bueno, más bien testimoniales, pero sí que parecía que ahora le estaba empezando a dar un poquito más de bombo a los jugadores de la casa que venían del Celta B. El caso es que cuando Coudet llegó a este equipo, la plantilla que había yo creo que casaba bastante bien con su idea, con su manera de ver el fútbol, y una vez se le han ido yendo piezas y él ha ido pidiendo otras y demás, no ha sabido adaptarse tanto a lo que es la plantilla como sí lo que le ha pedido a la plantilla, que se adapten a su estilo de juego. Entonces pues al final acababas con jugadores fuera de su posición, jugadores que no acababan de rendir, jugadores que se van del Celta y aumentan sus prestaciones por cambiar su manera de jugar, y sobre todo y más importante, una crisis de resultados que tiene al Celta prácticamente en descenso, que bueno, yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Al final el Celta yo creo que apuesta en gran medida por el señor Luis Campos. Entiendo que querrán hacer un proyecto conjunto, igual que apostaron por Claudio Giraldez a la hora de relevar a Onésimo, tener ese proyecto de cantera que nutra al primer equipo de jugadores de la casa y a la vez traer futbolistas de fuera quizás menos conocidos, sobre todo estas perlas por descubrir que bueno, son la seña de identidad de Luis Campos en lo que lleva en el Celta. Y ahora pues el tiempo le dará o le quitará la razón a Carlos Mourinho. Veremos si Luis Campos le devuelve en este caso la confianza ofrecida en él, y lo que sí que más o menos podemos estar todos de acuerdo es que esta forma más bien repentina de echar al entrenador podría haberse producido de otra forma. Parece ser que las formas de hacerlo tampoco fueron las más correctas, las más nobles. Al Chacho se le va a tener que pagar un buen dinero por esta rescisión. Y bueno, veremos ahora qué nos depara el futuro con aparentemente Carlos Carvajal. El tema es que, bueno, quizás mi opinión es que esta relación entre el Chacho y el Celta de acabar, porque yo creo que todos ya veíamos que podría acabarse, más con la llegada, ya me repito, de Luis Campos, podría haberse producido el pasado verano y no esperar a mitad de semana teniendo partido de la jornada número 13 en 3-4 días. Bueno, yo creo que es, como digo, un poco precipitado, pero se querrá empezar ya con esta nueva etapa, con Carlos en el banquillo y teniendo estos dos partidos de margen antes de ponerse a trabajar en el parón del Mundial, también el partido, por supuesto, de la Copa del Rey, que va a ser el último antes de la competición mundialista en Qatar, y veremos cómo sale. Analizaremos próximamente la llegada del entrenador portugués. Parece que bueno, unos están más a favor por la trayectoria que tiene en cuanto a títulos y otros más en contra en cuanto a la trayectoria de bailes de un equipo para otro, de destituciones y de algún mal resultado, pero bueno, ya veremos cómo se adapta. De momento vamos a darle ese voto de confianza. Y ya para cerrar, pues bueno, desde aquí agradecerle al Chacho Coudet todo lo que le dio al Celta. Muchas veces cuando las cosas no iban bien, él era la cara visible, siempre salió a dar la cara. Al final se le acabó comiendo un poco pues la ilusión que él mismo generó, pero en un momento en el que seguramente pocos entrenadores querían venir al Celta, él aceptó el reto, él lo llevó de la mejor manera, nos devolvió a todos la ilusión después de unos años difíciles. Y bueno, poco más creo que se le puede achacar. Al final no han acabado saliendo las cosas por un tema o por otro, pero desde aquí vamos, desearle todo lo mejor en el futuro y veremos si nuestros caminos se vuelven a reencontrar. Nada más, si os ha gustado este pequeño resumen de lo que ha sido la etapa del Chacho Coudet en el Celta de Vigo, dejad un like, suscribiros, comentad qué os ha parecido, ya no solo lo que es esta trayectoria, sino la noticia, que yo creo que a todos nos pilla un poco de sorpresa. Y nada, nos veremos para analizar a lo que viene a ser el Celta de Carlos Carvajal, si nada se tuerce, en el futuro. Y hasta entonces, adiós.